Buenos días compañeros, mi nombre es Roberto Rivera Pacay González, soy miembro del grupo 2 que expondremos sobre el uso del teodolito. El teodolito en general es el instrumento topográfico más universal. Sus aplicaciones más importantes son la medición de ángulos horizontales y verticales. También puede usarse para obtener distancias horizontales y determinar las elevaciones por puntos y efectuar nivelación diferencial y establecer alineación, en particular prolongar líneas rectas. Y los dispositivos comunes a los teodolitos es que el principio de cualquier teodolito es un conjunto de tres ejes que son vertical, horizontal y óptico. Los ejes verticales y horizontales son mutuamente perpendiculares. Los ejes horizontal y óptico son mutuamente perpendiculares también. Los componentes principales del teodolito son un anteojo telescópico y dos discos graduados montados en planos mutuamente perpendiculares. Las dos etapas fundamentales antes de empezar a medir ángulos son el centraje, el centraje del aparato, que es que el eje vertical debe pasar exactamente por el punto que se toma por la estación, y la nivelación del aparato, que es el círculo horizontal, sobre que debe estar en un plano perfectamente horizontal. Estas etapas que se hacen gracias a una burbuja y los tornillos de niveladores. En este modo pueden medirse ángulos horizontales, verticales directamente en sus respectivos planos de referencia. Para medir ángulos con precisión y así los instrumentos de topométricos están dotados de un sistema de lectura y ascente al ocular del anteojo. En general, la instalación del instrumento va sobre el trípode para facilitar las observaciones. Las características sobre el teodolito, las partes que para mí son importantes son el anteojo topométrico, que tiene el objetivo, el ocular, la montura y el retículo y dispositivos de enfoque. El objetivo es en realidad un sistema óptico que está constituido de varios lentes puntadas para permitirle la eliminación de los defectos de las lentes. El ocular, donde está situado cerca del ojo del observador y está constituido de un sistema complejo de lentes que funciona como una lupa y una imagen final agrandada. La montura y el retículo. La montura es un soporte cilíndrico que permite el ensamblaje de los elementos descritos anteriormente, que es el objetivo y el ocular. El retículo es una montura colocada perpendicularmente al eje del anteojo y situada en el plano focal del objetivo. Del lado de la imagen tiene un sistema de hilos o líneas grabadas cuya intersección en el centro óptico del objeto de la línea de la vista. Así poder observar el ocular. Las características del anteojo puede ser el aumento, el campo y la claridad. El aumento es la relación que tiene el ángulo con el que vemos el objetivo dentro del anteojo, y el ángulo con el cual vemos el objeto a simple vista. Es igual, es igual aproximadamente la relación entre la distancia focales del ocular y el objetivo. La del campo es el aumento de la relación entre el ángulo con lo cual el objeto en el anteojo y el ángulo con el ángulo colocándolo a simple vista es igual aproximadamente como el vértice y la distancia entre dos puntos extremos en el campo. Todo esto es visible a través del anteojo. Una observación del campo es que si el aumento es grande, el ángulo del campo es pequeño. La claridad es importante, ya que la claridad es la relación de la cantidad de luz llegando en el ojo, según la intensidad de la iluminación del objeto.
La claridad depende del diámetro del objeto y la calidad de los componentes ópticos. Los dispositivos de nivelación puede ser sobre la burbuja, que es un accesorio que permite verificar la línea horizontal o un plano, por consiguiente que también asegura la verticalidad del eje del instrumento. Y también la brújula convencional consiste en un frasquito lleno de alcohol que a menudo el tubo va graduando, se va moviendo, toma la posición más alta. Los tipos de burbujas pueden ser la burbuja reversible, que esta burbuja consiste en un frasquito con una forma de tonel que tiene graduaciones sobre sus dos caras opuestas. También la burbuja esférica, que esta burbuja está constituida por un frasquito, la parte superior, en la parte superior en la forma de casquete esférico, con una marca circular que se utiliza para calzadura de bulto en instrumento. También el trípode es muy importante, ya que el trípode en general se instala en el instrumento topográfico para, para facilitar las observaciones. En los tipos de trípode son dos, unas que son con patas fijas y otros con patas ajustables. También es muy importante el platillo del trípode, ya que el instrumento es opuesto sobre el instrumento es puesto sobre el platillo del trípode. En el platillo también observamos un agujero en el centro que deja como un tornillo para anclar. Otros trípodes también tienen un platillo como rótula que permite la calzadura más rápido del instrumento. El uso del teodolito en el campo. Que es muy importante esto, ya que para el levantamiento topográfico ya que para ya que la cual vamos a realizar, tenemos que tener los métodos para presentar gráficamente un plano de la Tierra y la ubicación y posición de los puntos naturales, ya que sin eso no podemos hacer uso del teodolito. Como podemos ver, podemos usarlo en topografía para castros, que consta de poderlo usar en lo rural o en lo urbano, y nos permite el control de las propiedades del estado, así mismo como definir o fijar e identificar los límites del área de las propiedades que estamos haciendo. También podemos usarlo en la topografía para construcción, que eso es muy importante, ya que se usa para determinar y localizar los puntos y líneas y niveles que sirven como guía para el proceso de construcción de la obra. También la topografía para vías o rutas de comunicación, que, que eso estudia y traza y controla los proyectos longitudinales del teodolito. Podemos elaborar caminos, carreteras, cableado eléctrico. También está topografía para trabajos subterráneos. Eso consta en controlar las operaciones dentro de las minas y orientarse y trazar las construcciones de los túneles. Esta rama requiere necesariamente combinar las operaciones de la superficie con las medidas subterráneas. La topografía para irrigaciones. Este consiste en estudiar, trazar y controlar los proyectos en grandes masas de agua, como lagos, mares y ríos. También aplica como para medir caudal o volumen de las corrientes de agua. La agrimensura. Esto delimita los terrenos y calcula las áreas, efectúa parcelaciones y ubica fórmulas de informes técnicos. Partes del teodolito. En estas podemos observar los niveles, precisión, plomada óptica, limbos, nubus, micrómetro, aliada, espejo, anillo de enfoque, base de nivel
nivelante y tornillos calientes. Niveles es un pequeño tubo cerrado que contiene una mezcla de alcohol. La precisión depende del teodolito, ya que muchos se utilizan diferentes y existen desde los antiguos y varían entre minutos y medio. La plomada óptica es la que lleva hoy en día de los teodolitos. Por el ocular vemos en el suelo y así podemos poner el aparato en la misma vertical del punto buscado. Los limbos son los discos graduados que nos permiten determinar ángulos que están divididos entre 0 a 360 grados. Los nomios son mecanismos que nos permiten aumentar o disminuir la precisión de un limbo. Los micrómetros son mecanismos ópticos que nos permiten hacer la función de los nonios que se forman y así hacer una serie de graduaciones. La aleada es la parte giratoria superior del teodolito. El espejo es el móvil y giratorio que permite la iluminación del círculo horizontal. El anillo de enfoque, que es muy importante ya que por él se obtiene la nitidez de la imagen del telescopio. La base nivelante también es muy importante ya que es el soporte del instrumento, en el cual se encuentra formada por la placa base, los tornillos, el nivel esférico y el botón aliforme. Los tornillos calientes son utilizados para poner verticalmente el eje de rotación, regulando el nivel de la aliada. Movimientos de un teodolito. Los teodolitos realizan los movimientos sobre los ejes principales, ya que en el movimiento de la aliada, este realiza sobre el eje vertical, también presente en los instrumentos de todas las generaciones de los teodolitos, permitiendo al operador girar el anteojo horizontalmente en un rango de 360 grados. Y el movimiento del anteojo, que este movimiento se realiza sobre el eje horizontal, permitiendo al operador girar desde el punto de apoyo hasta el cenit. Aunque estos casos son muy raros, ya que mayormente se abarca un rango de promedio de 90 grados. Continuaremos hablando del uso del teodolito y los pasos para su nivelación. El primer punto sería marcar el lugar en donde colocaremos el teodolito, ya sea con clavo o con una estaca del agrimensor, ya que este punto será la base para la medición de nuestros ángulos o nuestras distancias del terreno en donde estemos. De ahí tendremos que preparar el trípode y asegurándonos que al momento de montar el instrumento quede a la altura de nuestros ojos y, y que el agujero centrado de la placa debe estar sobre el clavo o sobre la estaca que nosotros hayamos puesto. Luego tendríamos que introducir las patas del trípode utilizando los soportes que tiene en los lados cada pata. Después tendríamos que montar el teodolito eh, ajustándolo con una perilla que nosotros le llamamos plomada para que quede a nivel, que al momento de ver por la retícula eh, quede centrado con nuestra estaca y que la línea roja esté también a nivel por donde queramos medir. Tenemos los tipos de teodolito y son cuatro. Teodolitos repetidores, teodolitos reiteradores, el teodolito brújula y el teodolito electrónico. El teodolito repetidor es aquel en donde podemos sacar bastantes mediciones de un solo ángulo. Es decir, de que el teodolito repetidor puede estar viendo en un solo lugar y puede sacar bastantes ángulos
y al momento de sacar los datos, el mismo, el mismo instrumento divide el ángulo acumulado y saca el número de mediciones que se hicieron de ese solo ángulo. También tenemos el teodolito reiterador, que también se conoce como las direccionales. Eh, el teodolito reiterador tiene la particularidad de poseer un limbo fijo y solo puede mover la aliada del instrumento. También tenemos el teodolito brújula. Como su mismo nombre lo dice, el teodolito trae incorporada una brújula en eh, donde la brújula tiene características especiales, eh, donde nosotros podemos sacar un diámetro preciso de 0 a 180 grados, ya que por la brújula tenemos un poquito más de precisión, pero nada más a esa distancia de ángulos. También tenemos el teodolito electrónico. Este teodolito es más fácil en su utilización, ya que uno al momento de medir de forma horizontal o vertical, le despliega muchos ángulos de las cuales se están midiendo y al momento de que salga en la pantalla el teodolito elimina todos los errores que ha tenido el instrumento y es más simple en su fabricación y en general tiene menos piezas para su utilización y al momento de armarlo. Y es el que comúnmente se usa ahora en bastantes mediciones o por la precisión que tiene el teodolito en, en esa categoría. También tenemos el concepto de las poligonales. Eh, Primero veremos de que la poligonal se usa generalmente para establecer puntos, ya sea para sacar medidas de algún terreno, para elaborar planos, para el levantamiento de detalles y el replanteo de algunos proyectos y el momento de ejecutar obras. Este, Esto es la sucesión de líneas quebradas que son conectadas entre sí por vértices. Y hay dos tipos de polígonos. Como podemos ver aquí en la pantalla, eh, tenemos el polígono abierto y el polígono cerrado. Y aquí podemos ver algunos ejemplos. El polígono abierto eh, es una sucesión de puntos que por la cual que el punto de inicio y el punto de llegada ya no están conectados. Eh, ¿Por qué pasa esto? Es por un margen de error que se tuvo al momento de sacar eh, los polígonos y no se, y ya no se conectaron y lo único que queda hacer en ese momento es o volver a tomarlo eh, el punto de llegada y el punto de inicio para conectarlos o tener que volver a hacer todo el polígono para que sea una medida exacta o salgan bien al momento de elaborar los planos. También tenemos el polígono cerrado, que este, esto es más que todo, el polígono cerrado es bueno, la conexión de los puntos, pero esta vez de que el punto de inicio y su punto de llegada ya están conectados. ¿Qué queremos decir con esto? De que el polígono sí está bien hecho, de que no hay un margen de error y que todo geométricamente en los ángulos está bien hecho. Entonces, al momento de trazar los planos, de, de efectuar o de presentar un proyecto y, y al momento de querer, ya sea que como nosotros que estamos estudiando agronomía, sembrar, sabemos dónde podemos sembrar, dónde no y qué medidas tenemos
para, para ver si hay inclinaciones o algo, pero ya sería un polígono más, más complejo y bien hecho en todos sus polígonos. Y aquí podemos ver un claro ejemplo en el que podemos ver de que el polígono abierto eh, no sabemos en dónde puede terminar, si aquí puede seguir con el punto de llegada y sigue un par de metros más o no sabemos de que si se une con su punto de inicio. Pero en el polígono cerrado sí podemos ver de que todos sus puntos están perfectamente conectados y sabemos dónde están los límites en donde queremos trabajar, construir, sembrar o de lo que vayamos a hacer en cualquier parte de algún terreno. Se les va a presentar lo que seguimos con el tema. El tema que me ha tocado a mí es taquimetría. Se considera la taquimetría como un método para realizar mediciones con rapidez, aunque sin demasiada precisión. Por lo general se emplea en aquellas situaciones en las cuales, por sus características, resulta imposible emplear una cinta métrica. La taquimetría posibilita la medición de distancias horizontales o verticales de forma indirecta, a partir del taquímetro, similar a un teodolito. Es posible realizar tres lecturas: un hilo inferior, otro medio y un tercer hilo superior, y tomando el valor del ángulo particular, llegar a la medida que se pretende conocer. De acuerdo al sistema aplicado, se puede distinguir entre diferentes tipos de taquimetría, como la taquimetría horizontal, la tangencial de mira vertical y la taquimetría de mira vertical. Además de lo expuesto, tenemos que establecer algunos datos más acerca de esos tipos de taquimetría subrayados. Está la taquimetría inclinada, que se acomete en lo que son terrenos que cuentan con distintas clases de irregularidades y consiste básicamente en usar los taquímetros para realizar visuales inclinadas. También está la taquimetría horizontal. Esta se caracteriza porque puede usar tanto taquímetros como niveles para acometer lo que es el trabajo, que se sustentará en las llamadas visuales horizontales. Básicamente se tomarán mediante la misma los datos relativos al ángulo horizontal del terreno, la altura del instrumento y las lecturas de los hilos, ya sean al medio como en los extremos. También están los taquímetros autorreductores. Esto sirven para medir de manera directa la distancia que existe entre dos puntos. Para esto apelan a una función constante. Es posible encontrar usos de la taquimetría en diversas obras de ingeniería civil. La taquimetría puede hacerse presente, por ejemplo, cuando se proyecta la construcción de una carretera o ruta. Supongamos que se pretende unir dos ciudades con una nueva carretera. Entre ambos puntos se podrá trazar una inmensa cantidad de líneas. La elección del trazado se vinculará a distintas cuestiones técnicas que la taquimetría puede ayudar a resolver, al menos en lo referente a determinados aspectos, a través de sus mediciones. No menos interesante es conocer otra serie de aspectos relativos a la taquimetría, entre los que podemos destacar los siguientes. A través de la misma, lo que se vienen a obtener son las coordenadas X, Y y Z a través de una única operación. También existe lo que se conoce como libretas taquimétricas, que son aquellos soportes en los que los profesionales proceden a registrar los datos que utilizan y los que se obtienen al acometer la operación en cuestión. También tenemos el tema de levantamiento topográfico. Este tiene como objetivo elaborar una poligonal de apoyo, que viene siendo el terreno donde ellos van a trazar su proyecto de arquitectura y al mismo tiempo hacer las radiaciones a puntos de interés. El método consiste en conservar el azimut de un lado leído en una estación, para partir de él en las lecturas que se ejecutan en la siguiente estación. Tiene como objetivo elaborar una poligonal de apoyo,
que viene siendo el terreno donde ellos van a trazar su proyecto de arquitectura y al mismo tiempo hacer las radiaciones a puntos de interés. Lo que se hace aquí es a través de coordenadas arbitrarias darle puntos o vértices al área que estamos viendo para así definir la superficie. Los linderos, dentro de la delimitación de la propiedad inmobiliaria, constituyen sus límites horizontales, distinguiéndose de la delimitación en sentido vertical. Esto se refiere al vuelo y al subsuelo. De acuerdo con el Código Civil, es un derecho del propietario cerrar o cercar sus heredades por medio de paredes, zanjas, setos vivos o muertos o de cualquier otro tipo de modo, sin perjuicio de las servidumbres constituidas sobre las mismas. Los linderos, la fijación de los linderos se realiza a través de la acción de deslinde. Es un derecho del propietario y de los titulares de los derechos reales deslindar la finca, objeto de propiedad u otros derechos, con citación de los dueños de los predios colindantes. Los criterios para realizar el deslinde son: 1. En primer lugar, se hará de conformidad con los títulos de cada propietario y a falta de títulos suficientes por lo que resultare de la posición en que estuvieron los colindantes. 2. En caso de indeterminación de los títulos, si la cuestión no pudiera resolver por la posesión o por otro medio de prueba, el deslinde se hará distribuyendo el terreno objeto de la contienda en partes iguales. 3. Por último, si los títulos de los colindantes indicasen espacio mayor o menor de lo que realmente existe en el terreno, el aumento o la falta se distribuirá proporcionalmente. Tenemos también lo que es la radiación. Es un método topográfico que permite determinar coordenadas desde un punto fijo llamado polo de radiación, o A, o B, o C, o D, tomando nota de las lecturas azimulates o cenitales, así como de las distancias a los puntos y de la altura de instrumentos y de la señal utilizada para materializar el punto visado. Si se ha de enlazar con trabajos topográficos anteriores, estos datos previos habrán de sernos proporcionados antes de comenzar el trabajo. Si los resultados para los que se ha decidido aplicar el método de radiación pueden estar en cualquier sistema, estos datos previos podrán ser arbitrarios. El recinto de incertidumbre planimétrico, los datos de campo para determinar la posición planimétrica van a ser el ángulo existente entre la referencia y la dirección del punto visado, desde el vértice polo de radiación, así como la distancia existente entre este y el punto visado, siguiendo lo explicado en la asignatura que nos posee. También en esto podemos encontrar lo que es el error longitudinal. Entendemos por error longitudinal la incertidumbre ocasionada en la posición del punto radiado, debido a la distancia que se obtiene como resultado de multiplicarla por el error relativo, que corresponde al procedimiento utilizado. En la medida con cinta métrica se estima que el error relativo es igual a 1 entre 2000. En la medida estadimétrica de distancia se considera 1 entre 300. Para un caso concreto, el error relativo se determina dividiendo el error entre la distancia en la que corresponde, siendo la componente cuadrática del error estándar, error que en topografía es denominada error en la distancia medida, error de estación, error de señal y error por inclinación del jalón. Entonces eso ha sido todo. Muchas gracias por prestar la atención. Eso ha sido el grupo 2 para la clase de hoy. Muchas gracias.